Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Estamos llegando al final de nuestro curso. La técnica no. Este es el que estaba funcionando mejor. Vamos a ver si lo tengo. Y si no, va a ser a voz limpia. Me escuchan bien, ¿verdad? Entonces retiremos este. Les decía que estamos llegando al final de nuestro curso y nos corresponde ver otra faceta de la vida de nuestro Señor según San Lucas. Y esa faceta tiene que ver con nuestro día a día, porque vamos a ver a Jesús como ejemplo de trabajador incansable. Cada uno de nosotros también en su vida, después de unos años de formación y de aprendizaje, ha tenido y tiene otros años que son estos para ir haciendo que cada día sea un día lleno de actividades por amor a Dios y según Dios. Por eso es bueno advertir cómo nuestro Señor, que de 33 años de vida en la tierra, dedicó 30 a lo que llamamos vida oculta y 3 a lo que llamamos vida pública. ¿Cómo aprovechó estos 3 años de vida pública? Fíjense que de alguna forma fue esto. Hemos vivido nosotros 2 años de pandemia y llevamos algún mes más que esos 2 años, porque recuerden que empezamos en marzo de 2020, la segunda mitad de marzo, y estamos terminando el mes de mayo. Pues piensen que la vida pública del Señor fue nuestra pandemia y un poquito más. Y lo que nosotros llamamos pandemia, que ha sido y todavía sigue teniendo algunos coletazos por ahí, que fue una dificultad seria para vivir nuestra vida habitual, también para el Señor la situación religiosa que encontró en el pueblo de Israel entonces era una situación de dificultad y de una dificultad extrema, porque Él venía con una buena nueva, y esa buena nueva, que es el Evangelio, de alguna forma se oponía a la religión que sobre todo los rabinos, la religión judía, que sobre todo los rabinos habían ido desviando de su esencia y de su núcleo. Por eso las dificultades que él encontró son dificultades que nos tienen que enseñar también a nosotros mucho para nuestro presente,
y el futuro que Dios nos conceda. La lectura que vamos a hacer hoy es de Lucas 4, 31, 43. Viene ahora, sí, pues, queremos que, bueno, sí, perdón. Y el tema es una jornada de trabajo apostólico de nuestro Señor. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de sábado. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra iba acompañada de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído del espíritu de un demonio impuro que gritaba a grandes voces: «Ah, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Bien sé que eres el Santo de Dios». Jesús le ordenó diciendo: «Cállate y sal de él». El demonio, arrojando al poseso en medio, salió de él y sin hacerle daño. Quedaron todos pasmados y mutuamente se hablaban diciendo: «¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder impera a los espíritus impuros y salen». Por todos los lugares de la comarca se divulgó su fama. Saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran calentura y le rogaron por ella. Acercándose, mandó a la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante se levantó y le servía. Puesto el sol, todos cuantos tenían enfermos de cualquier enfermedad los llevaban a él, y él, imponiendo a cada uno las manos, los curaba. Los demonios salían también de muchos gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los respondía y no los dejaba hablar, porque conocían que era él el Mesías. Llegado el día, salió y se fue a un lugar desierto. Las muchedumbres le buscaban y viniendo hasta él, le retenían para que no se partiese de ellos. Pero él les dijo: «Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Como habrán advertido, este día, un día normal, vamos a decir un lunes en Galilea de la vida pública del Señor, que se desarrolla en Cafarnaúm. Les dije que Cafarnaúm era, en la época de nuestro Señor, la ciudad más importante de Galilea, porque había un centurión romano, y centurión significa que tenía por lo menos 100 soldados bajo su mando. Y aunque ahora haya Guardia Nacional en muchos lugares, no todos los lugares tienen 100 soldados de la Guardia Nacional. Eran soldados romanos. Por eso era un sitio importante desde el punto de vista más comercial y cultural que en otro sentido. También es importante porque, si recuerdan, había una aduana en ese lugar. Fue ahí donde el Señor llamó a Mateo, que estaba en la mesa donde se pagaban los tributos. Dijéramos que era la autoridad del SAT en ese sitio. Estuvo ahí. Y por eso el Señor la escogió como una especie de base de todos sus movimientos en Galilea. Y lo que nosotros escuchamos nos presenta al Señor primero durante la mañana en la sinagoga con una curación de un demonio. Al mediodía en casa de Simón, de la suegra de Simón, curándola. Por la tarde, al caer el sol, curando a todos los enfermos que le llevaban. Y muy de madrugada al día siguiente,
levantándose para orar. Y cuando se dieron cuenta los demás que ya no estaba en Cafarnaúm, fueron a buscarlo para que se quedara ahí. Y él dijo: no me voy a quedar aquí, porque tengo que predicar en todas las ciudades del entorno. Esto es, en síntesis, la primera parte de lo que yo ahora les voy a comentar. Y como reflexión inicial les hago ver que se trata de una misión difícil. Ya les dije, es un nuevo mensaje el que trae él. Es verdad que los profetas habían preparado al pueblo para este momento, pero también es verdad que su labor la habían hecho los rabinos en un sentido contrario, y que por eso todo lo que el Señor dice va a sonar a nuevo. Y ante la novedad puede uno adoptar dos posturas: una de rechazo por ser nuevo. Me vino ahora una relación, pero no la voy a hacer. De rechazo por ser nuevo. Piensen en ese tema y se puede ir la mente a lugares y a grupos particulares. O de aceptación porque es nuevo. Y es una situación difícil para quien trae ese mensaje nuevo. Pero por otro lado, estamos hablando del trabajador incansable, y es lo que vamos a ver del Señor. Cuenta con un tiempo limitado. No va a tener 35 años para realizar su misión. Va a tener 33 años de vida total y 30 en silencio. Y solo 3 para hablar y extender el mensaje. Un tiempo limitado. Él sabía perfectamente cuál era el límite de su tiempo. Nosotros no lo sabemos, pero también tenemos un tiempo limitado. Y los años que tenemos en realidad son los que ya no tenemos. Es bueno también pensarlo. Y no debemos pensar que pues el futuro que nos aguarda va a ser tan extenso como el pasado que tenemos en las espaldas, y no sabemos cuál va a ser el último minuto de nuestra vida. Yo les he dicho en otras ocasiones que a mí me ha gustado mucho el fútbol y que yo lo he jugado hasta hace 4 años, y que para mí, con esa comparación, la vida es como un partido de fútbol y cada año es como un minuto del partido. Yo estoy en el segundo tiempo, en el minuto 28 exactamente. En el minuto 28. Y no sé si voy a acabar el partido. Porque hay un entrenador que es Dios. Hay muchos esperando en la banca. Y hay que meter goles a la portería contraria. Entonces, un tiempo limitado. El límite no nos lo ponemos nosotros, nos lo pone Dios. Y hay que aprovechar ese tiempo, porque como nuestro Señor dice, hay que caminar mientras es de día. Viene la noche cuando nadie puede caminar. En el pasado era más literal eso, ahora con todo lo que es la luz eléctrica, los telefonitos y demás, se puede caminar también en la oscuridad, pero no es lo normal estar caminando en la oscuridad. Lo normal es dedicar las horas de oscuridad a descansar, aunque para que vean que nada hay nuevo debajo del sol respecto a horarios de nuestros hermanos en la actualidad. Séneca, en su tiempo, que fue el siglo I de nuestra era, decía, criticando a los jóvenes, que los jóvenes hacían día de la noche y noche del día. Vean qué originales somos. Entonces, hay que caminar mientras es de día. Hay un tiempo limitado, y ese es otro de los elementos que nos hacen maravillarnos del modo como nuestro Señor aprovechaba su tiempo.
y lo hace con una serena intensidad. El ritmo de trabajo, dado que el tiempo es limitado, no puede ser a 10 por hora ni a 300. Entre esos dos límites, cada uno tiene que encontrar su velocidad de crucero y llevarla adelante. Y aunque con el paso de los años vaya bajando algo la velocidad de crucero, hay que mantener una cierta velocidad para que en cada jornada tengamos nosotros la conciencia de aprovechar no solo el día, sino las horas y los minutos, sin un sentido de obsesión, pero con un sentido de misión, porque en cada momento Dios nuestro Señor nos capacita y nos da oportunidades para hacer el bien. Dicho esto, vamos a ir viendo algunos elementos más específicos de este día de trabajo de nuestro Señor. Empieza predicando en la sinagoga y curando enfermedades. Fíjense cómo el Señor también en esto, pues es una persona, por un lado muy abierta, pero por otro lado muy fiel a las tradiciones, porque empieza en la sinagoga, y la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos para relacionarse con Dios, para recibir de Dios nuestro Señor las consignas que Él tenía para el pueblo judío en el judaísmo. Por eso el Señor dice: yo no he venido a romper, sino a llevar a su plenitud. Ni destruye las sinagogas, ni deja de usar las sinagogas. Habitualmente predica en las sinagogas, en primer lugar. Y está tan abierto que no solo va a predicar, sino si alguien tiene algún enfermo, le presentan al enfermo y cura al enfermo. Aquí está liberando a un endemoniado. Pero si esta es, dijéramos, la primera actividad del día de nuestro Señor, se empieza desde Dios en la sinagoga. Luego viene el momento, dijéramos, de convivencia familiar, porque va a la casa de Simón y allí encuentra a la suegra de Pedro. Sobre esto, quien ha estado en Cafarnaúm recordará que los franciscanos, sobre los restos de la casa de Simón, han construido una iglesia que parece una especie de cápsula espacial, porque no tiene sus cimientos en la tierra, más bien tiene como columnas que respetan lo que es la casa originaria de Simón, convertida después en una iglesia bizantina. Y esta iglesia que estoy comentándoles como una especie de cápsula espacial, en el piso tiene cristal, de manera que ustedes pisando el cristal están viendo también lo que hay debajo. Y entonces está ahí la casa de Simón, donde vive la suegra de Simón. No se habla de la esposa de Simón. Lo más probable es que Simón ya estuviera viudo en ese momento, ya fuera viudo, porque no sería lógico que el Señor hubiera llamado a Pedro a servirle como sucesor suyo, dejando a su esposa sencillamente abandonándola. Más bien hay que pensar, aunque el Evangelio no habla nada de eso porque no lo considera esencial, pero es bueno intentar como completar ese elemento. Porque si uno dice, bueno, hablan de la suegra de Simón, ¿y por qué no hablan de la esposa de Simón? Es más común si fuera un hombre casado, si estuviera casado, hablar de la esposa que de la suegra, con perdón de las suegras, ¿no? Entonces, el Señor ve enferma a la suegra de Simón y la cura, y después ella, en gratitud, le sirve. Pudiéramos decir, pues prácticamente terminó su día y sus horas de oficina ya se completaron, pero no. Al caer el sol le llevan a todos los enfermos que hubiera en la ciudad
o en los alrededores, porque ya tenía cierta fama el Señor. Y a todos los cura. No les dice, por favor, ahí está la secretaria, saquen cita para el día siguiente o los días siguientes, con turnos de 15 minutos cada uno. No dice eso. El Señor está para servir y está para servir a todos. Y Él es consciente de que su tiempo es limitado y por tanto como que le urge ir haciendo el bien sin dejarlo para el día siguiente. Pero vemos cómo al día siguiente se levanta antes del amanecer, antes de salir el sol, y se va a un lugar solitario a orar. Quien recuerda la ciudad de Cafarnaúm tal y como está en el presente, tiene en mente que está justo junto al lago y que terminada la ciudad, que tiene un núcleo en torno más o menos a la casa de Simón, pues al fondo hacia arriba y en el otro sentido hacia abajo hay playa y que allí está sencillamente también desierto y se podía perfectamente orar allí. Los apóstoles ya sabían dónde encontrarlo y lo encuentran y le dicen: Maestro, te anda buscando todo el pueblo. Y él les dice: vamos también a otras ciudades porque para esto he sido yo enviado. Donde nosotros vemos, por tanto, que el día empieza con Dios predicándolo en la sinagoga, continúa con un servicio, llamémoslo así, familiar, de convivencia también, sigue con curaciones por la tarde, ya caído el sol, y en la mañana nuevamente los primeros minutos son para su Padre, para ese diálogo personal que lleva Jesús con su Padre. Y es un ejemplo para nosotros. No digo yo que nosotros, bueno, algunas de ustedes sí, literalmente se dedican a curaciones durante parte de su día, de los dientes o del hígado o de lo que sea, curaciones al fin y al cabo. Convivencias familiares también están atendidas y luego vean también cómo es importante advertir que el Señor sigue sirviendo a los demás en horas ya un poquito avanzadas, pero que independientemente de lo que haya hecho el día anterior, empieza con minutos dedicados a Dios, y también es un ejemplo para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos el propósito de dedicar algún rato a Dios nuestro Señor en nuestras jornadas, pero no lo ponemos dentro del programa diario, y si no tiene minutos concretos, no tiene momentos concretos. Y si no tiene momentos concretos, decimos mañana y mañana y mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Tenemos, por tanto, este primer ejemplo del Señor como trabajador incansable. ¿Alguna lección más que tenemos que ver de esta faceta de trabajador incansable? Se trata de un trabajo ordenado, no va a lo loco. Y ordenado significa que hay una sucesión de actos que él tiene previsto realizar en cada jornada y durante toda su vida. No hay mejor forma de emplear nuestro tiempo más profesional, más fecunda y al mismo tiempo más, entiéndanlo bien, descansada que trabajando con programa. No se trata de programar el número de pasos que damos de nuestra casa aquí o de mi lugar de la capilla al sitio donde voy a comulgar, no. Pero sí se trata de programar actividades, digamos así, o normales o nuevas en nuestro día, en nuestra semana, y más cuanto más importantes sean. Trabajo ordenado, y habría que preguntarnos, ¿mi modo de trabajar habitual es un trabajo ordenado? Segunda nota, tenemos en nuestro Señor en cada jornada una dedicación total a lo que hace.
Cuando predica, predica. Cuando cura, cura. Cuando ora, ora. Y esto es otra forma de mostrar el trabajo ordenado, el dedicarse siempre a una sola cosa, porque es mucho más eficaz el trabajar de esta manera que querer hacer habitualmente en un minuto 5 cosas. Yo sé que en esto estoy hablando contra una capacidad polifacética de la mujer, distinta en este sentido de nosotros los varones. Nosotros los varones somos de un solo carril y normalmente hacemos una cosa, y si hay que hacer 20, pues luego viene la segunda y luego viene la tercera. Yo sé que la mujer, si tiene que hacer 20, primero hace 10 juntas y luego otras 10 juntas. Son modos distintos. Desde luego que los dos son legítimos y los dos son complementarios también. Lo interesante es que nos dediquemos de una manera serena a una cosa. Si pueden varias, nada más que yo no estoy en sus cabezas ni en su psicología, pero si uno se dedica simultáneamente a 5 cosas, yo creo que se cansa más. De todas maneras, estoy yo perfectamente abierto. Si ustedes me demuestran que su caso no es así, podría decirles bien, pero una golondrina no hace primavera. Es decir, que el hecho de que una no se canse más no significa que habitualmente no se canse uno más haciendo simultáneamente 5 cosas. Lo interesante es que nos dediquemos con gusto, que nos dediquemos con cariño, que nos dediquemos con entusiasmo a lo que estamos haciendo. Y si son 3 cosas a un tiempo, más o menos las que hacemos, pues que las hagamos y que nos salgan bien. Se trata en el fondo de aprovechar de una manera intensa, serena, la vida y de tener la conciencia de que cada minuto va lleno de frutos y de frutos para Dios, y que al final de la jornada, cuando nosotros rebobinamos el día, somos conscientes de que hicimos las 5 cosas importantes que sabíamos que teníamos que hacer en ese día. Digo 5, pueden ser 7 o pueden ser 3. Lo interesante no es el número, lo interesante es que dediquemos el tiempo necesario a las actividades y que las jerarquicemos como actividades y que no nos vayamos a descansar al final del día con la conciencia de que dedicamos demasiado tiempo a bagatelas y dedicamos muy poco tiempo a cosas importantes, porque también eso en una buena conciencia va pesando. Si nosotros llenamos nuestro día de actividades importantes, y por importantes no significa que aparezcan en la primera plana de Reforma, sino en mi jerarquía de valores, si nosotros llenamos nuestro día de actividades importantes que importen para Dios y ante Dios, pues tenemos al final la conciencia de una jornada aprovechada. Porque piensen también, es una de las parábolas que luego les iba a comentar, pero ya como todo hace caldo, piensen también que en una de las parábolas el Señor nos habló de los talentos. En otras versiones hablan de minas. La mina no es solo el lugar donde encuentran metales preciosos, era también una moneda. Entonces, talento o mina son 2, dijéramos así, medidas de valor a modo de monedas. Y el Señor habla de que antes de salir de viaje llamó a 3 de sus colaboradores y a uno le dio, por ponerlo en números actuales, 5 millones de pesos,
a otro le dio 3 millones de pesos y a otro le dio 1. Y que les dijo, antes de salir de viaje, negocien mientras regreso. Un judío diciéndolo a judíos y hablando de negocios, para que le entiendan, negocien mientras regreso. Y recordarán cómo cuando regresa el Señor, llama a cuenta a estos que han recibido 5, 3 y 1 millón, y el que recibió 5 le dice con cierta satisfacción, Señor, me diste 5 millones, aquí tienes otros 5. En los años que tú estuviste fuera, con trabajo, dedicándome, yo pude producir otros 5. Y el Señor le dice, qué bien, siervo bueno y trabajador. Has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y el gozo de tu Señor es el cielo, al que todos aspiramos. A otro, al que le dio 3, le dijo, Señor, me diste 3 millones de pesos y aquí tienes otros 3. La misma respuesta del Señor. Y otro que recibió 1 le dijo, Señor, sabía que tú eres muy exigente y como eres tú muy exigente, yo escondí el 1.000.000 de pesos que me diste bajo tierra, aquí lo tienes. Su respuesta podría haber sido peor, podría haber dicho, lo perdí y aquí estoy yo para que me castigues, pero no, le dijo, aquí está tu 1.000.000. Y el Señor le dice, eres un siervo flojo y perezoso. Y dice a los que están a su alrededor, quítenselo y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. En el fondo se trata de que nuestro Señor es muy consciente de que a cada uno de nosotros, siervos suyos, nos está confiando un capital. Y ese capital se llama vida, ese capital se llaman cualidades, ese capital se llaman oportunidades, ese capital se llama ambiente, se llama formación, se llama fe, y cada uno de nosotros es, dijéramos, santamente observado por el Señor respecto a lo que es el aprovechamiento que va haciendo de su tiempo y de su vida. Y es por esto por lo que el Señor se nos muestra como ejemplo en el modo de emplear el tiempo y nos va a pedir cuentas del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Vemos por eso que también, si nos fijamos en la parte final, Jesús no tiene un lugar fijo y exclusivo para ejercer su apostolado. Él vino para todos y para todos los lugares y para todos los tiempos. Y por eso está primero en la sinagoga, está después en la ciudad y está después en la región. No se deja limitar en su libertad de predicación. No se esclaviza ni a personas, ni a lugares, ni a trabajos concretos. Y el modo como el Señor es libre en su trabajo apostólico, también nos enseña a nosotros a buscar ejercer esta misma libertad. Por otro lado, como última reflexión sobre este mismo punto, es la importancia del silencio y de la paz con Dios para trabajar bien. Y esto es bueno reflexionarlo a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual, a nivel anual y a nivel de nuestra vida. Porque no podemos nosotros sencillamente dedicarnos a producir cosas. Porque si solo nos dedicamos a producir cosas, con el paso del tiempo nos vamos secando y nos vamos empobreciendo.
y nos vamos haciendo exigentes con los demás y no con nosotros mismos. Fíjense en la escena de Marta y de María. Fíjense cómo Marta, que se dedica solo a trabajar, llega ante Jesús con quejas y con críticas contra su hermana, que según ella no está haciendo nada, cuando lo que está haciendo su hermana es alimentar su alma de la palabra de Dios. Y San Agustín dice, realmente este trabajo de María, es mucho más importante y definitivo que el de Marta. Dice, porque lo que hace Marta sirve, dijéramos, como solución para 2 horas de comida. Lo que hace María, en cambio, es lo que vamos a hacer todos también en la eternidad, que será estar ante el Señor y alimentarnos de Dios nuestro Señor. Por eso es importante que advirtamos nosotros que diariamente conviene que tengamos algunos momentos de paz y de oración, porque de esa forma como que reprogramamos toda nuestra vida, advertimos la importancia de cada una de las actividades que vamos realizando, y no se trata solo de darnos a los demás, cuanto de reservar algunos tiempos para Dios, que por otro lado son los mejores tiempos también para nosotros mismos. ¿Algún comentario, alguna crítica, algún lamento sobre lo que acabamos de escuchar? ¿O todo eso junto? ¿No? Segundo apartado. Algunas parábolas en las que se manifiesta precisamente esta faceta del Señor como trabajador incansable. La primera es la parábola del sembrador. Y yendo a lo esencial, recordemos que el Señor habla a una comunidad en buena parte agrícola que entiende el lenguaje de esta parábola. Quizás nosotros ya no somos tan conscientes de lo que significa sembrar, pero quienes escucharon al Señor y nosotros reflexionando un poco sabemos que es así. Este sembrador es Jesús, el campo es el mundo, la semilla es su palabra. Las tierras concretas que siembra son distintas, pero todas reciben la palabra de Dios. Y Jesús no excluye de su palabra a nadie, aunque sabe que no todas las tierras van a producir el mismo fruto. Pero no se desalienta el Señor y es realista y no pide un fruto, no exige un fruto al día siguiente de sembrar. Es un sembrador paciente, es un sembrador que se prepara, es un sembrador que conoce el campo, es un sembrador que está abierto a lo que la cosecha de cada campo le va a producir. Y piensen en esto, él habla del 30, del 60 y del 100 por 1 en campos, aunque también puede haber algún campo que no produzca absolutamente nada. Pero el Señor no excluye de su siembra absolutamente a ningún campo. Aplicaciones concretas para nuestra vida. Ustedes tienen hijos de las edades que los tienen en el presente. Seguramente han sembrado buena semilla en esos campos. Pero sean realistas, aunque su amor sea igual por todos sus hijos,
es normal y necesario que no todos den el mismo nivel de frutos. Y es bueno también no comparar ante el hijo, vamos a decir así, que produce menos, al hijo que produce más, porque hacer esto humilla al que produce menos y crea divisiones y envidias y resentimientos y rencores entre los dos hijos o las dos hijas, o el hijo y la hija, que son parte del mismo campo familiar. Lo interesante es que sembremos con pureza de intención, como el Señor. Él sale a sembrar al inicio de su jornada laboral, vamos a decir así. Él sale a sembrar la palabra de Dios, que es la semilla, y que de por sí es fecundísima, y bastaría sencillamente abrirle el corazón para que esa palabra de Dios produjera grandes frutos. Pero la siembra depende de distintos factores. Está el clima, y en el clima hay que contar con lo seco y con lo húmedo, con las lluvias y con los vientos y con las nevadas, y todo eso es parte del conjunto. Y todo eso tiene también simbología y sentido espiritual. Cada campo pasa también, o por cada campo pasan también todos estos fenómenos atmosféricos interiores, espirituales. Y hay que ser conscientes de ello, para que no pidamos ni exijamos a todos lo mismo de la misma manera. No significa que dejemos de sembrar, hay que seguir sembrando. No hay que sembrar de la misma manera como lo hicimos cuando eran niños quienes nos escuchaban. Hay que ser cada vez en ese sentido más respetuosos, más prudentes, más sensatos, pero aun sembrando siempre en todos los campos lo mismo, seamos conscientes de que esos campos van a producir distinto nivel de frutos. Y eso es sencillamente realismo antropológico y realismo espiritual. Porque las capacidades de cada campo son distintas, por un lado, pero por otro lado, la situación personal de cada campo es distinta. Los ambientes en los que se tienen que mover sus hijos en este periodo pueden parecer iguales, pero pueden ser también distintos. Las amistades no son las mismas. Todo esto es importante tenerlo presente para no descorazonarnos en algún momento, porque los frutos no son los que nosotros pensábamos, ni vienen cuando nosotros esperábamos. Dejamos esta parábola ahí, hay otros aspectos, y pasamos a otra que nos indica también el modo como el Señor se dedica a trabajar. La siguiente parábola que les comento es la del buen samaritano. Les recuerdo que en Tierra Santa hay 3 regiones o provincias. En el norte Galilea, en el centro Samaria, en el sur Judea. Samaria de alguna forma es puente entre Galilea y Judea, pero Samaria es mal vista desde el tiempo inmemorial por los judíos principalmente, porque los judíos consideraban que los samaritanos se habían desviado en temas religiosos, y una de las causas era que tenían en la capital de Samaria, que también se llamaba Samaria, actualmente es Siquem, tenían un templo en el monte Garizim, donde ellos también adoraban al dios Yahvé. Y los judíos decían que era en Jerusalén donde se tenía que adorar.
Recuerdan que es un tema que le saca a la samaritana al Señor en su diálogo con él. Y el Señor les dice, quitando importancia a una región a otra, llegará el momento en el que los verdaderos adoradores no necesiten estar ni en Judea ni en Samaria, sino adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, aunque los judíos tenían como de segunda categoría a los samaritanos, el Señor supera todo aldeanismo religioso. Y esto implica que para Él son iguales los judíos, los samaritanos y los galileos, porque todos son hijos de Dios. Y no solo le da lo mismo, sino que en ocasiones a judíos les pone como modelos samaritanos y no judíos. Y de suyo, la parábola del buen samaritano tiene como protagonista, o como tres protagonistas, a dos judíos, un sacerdote y un levita, y a un samaritano. Y los judíos quedan mal parados en esta parábola del Señor, porque ante el mismo que cae en manos de ladrones, lo despojan y lo dejan medio muerto en el camino, mientras bajaba de Jerusalén a Jericó. Paréntesis, les recuerdo que más o menos son 30 kilómetros entre un lugar y otro, y que se dice bajar porque Jerusalén está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y el lugar donde colocan la posada del buen samaritano, reclamo turístico porque es una parábola y no tenía un lugar geográfico específico, pero ese lugar pues puede estar a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, mientras bajaba de Jerusalén a Jericó, es dejado, lo despojan y lo dejan medio muerto. Y recuerdan que allí pasan primero un sacerdote, lo ve y sigue de largo. Luego un levita que lo ve al herido y sigue de largo. En otras palabras, queriendo decirlo con terminología católica actual, pasa un párroco, lo ve y sigue de largo. Luego pasa un seminarista, un levita, lo ve y sigue de largo. Y luego pasa un laico, un seglar, que va a su trabajo y se conmueve y hace con él todo lo que no hicieron ni el sacerdote ni el levita. En el fondo, el Señor nos está enseñando con esta parábola a distintas cosas. En primer lugar, nos está dando una instantánea de su corazón y de lo que el mismo Dios hace con la humanidad. Toda la humanidad y toda la historia de la humanidad es la historia de un enfermo abandonado por tantas fuerzas, que puede ser la política, que puede ser la filosofía, que puede ser la economía, que puede ser la sociología, abandonado y traicionado por tantos y dejado medio muerto. Y pasan ahí hombres y mujeres en las distintas etapas de la historia y no resuelven el problema de este herido a la vera del camino. Para eso se encarna Jesús. Así lo presentan los santos padres, como el buen samaritano de la humanidad, que ve herida a la humanidad, la ve de un modo distinto. Ahí empieza el amor de Dios nuestro Señor. No nos ve como una especie de pérdida de tiempo entre mis actividades diarias, como lo consideraron el sacerdote y el levita. Lo ve como una persona necesitada de su ayuda. Fíjense todo lo que hace el Señor. Después de ver de modo distinto, se conmueve su corazón.
El verbo que utiliza San Lucas es el que significa propiamente las entrañas de una persona que se conmueve ante la desgracia ajena. Y es como el Señor nos ve, también a nosotros heridos. Pero después se baja de su cabalgadura, cura al enfermo, le aplica lo que es el aceite y el vino para iniciar una mejoría de lo que es la salud del enfermo. Y no solo hace eso, sino que se compromete más a fondo. Se baja de su cabalgadura, no dice que haya sido burro, caballo o camello, se baja de su cabalgadura, monta al enfermo, lo lleva a la posada, paga por la estancia de él para que se restablezca, y el compromiso no termina ahí, sino dice: cuando yo regrese, si todavía te debe algo por los gastos, te lo pago yo. Vean cómo en cada uno de estos verbos se nos está indicando el nivel de compromiso de Jesús, trabajador incansable, porque cada uno de nosotros, herido, dijéramos, por distintas circunstancias de la vida, y quién de nosotros puede decir que no tiene alguna o algunas heridas, sepamos que Jesús es el gran médico de las almas, el gran curador de las almas, y que todo el poder que nos manifiesta en esa parábola lo tenemos perfectamente realizado y realizable en la Eucaristía. Ahí está también nuestro Señor para ver nuestras heridas, curar nuestras heridas con el aceite y con el vino de su palabra, de su consuelo, de su compañía, de su fortaleza, y comprometiéndose con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Vean, por tanto, cómo toda la vida de Cristo se dedica a curar heridos. Por eso el Papa Francisco, cuando empezó su pontificado, decía que veía a la Iglesia como un enorme hospital de campaña, con muchas personas enfermas. Y todos tenemos esas enfermedades, pero no debemos escandalizarnos ni de las nuestras ni de las de otros. Tenemos que saber que contamos con el mejor de los médicos, con el más amoroso de los hermanos, y con Dios, que es todopoderoso y que viene justamente a curarnos todo esto. San Ambrosio, comentando esta parábola del buen samaritano, dice: viendo sus heridas, y vendó sus heridas, untándolas con aceite y vino. Este médico tiene infinidad de remedios, mediante los cuales lleva a cabo de ordinario sus curaciones. Medicamento es su palabra. Otras veces, esta palabra venda las heridas. En otros casos sirve de aceite la palabra, y otras actúa como vino. Venda las heridas cuando expresa un mandato de una dificultad más que regular. Suaviza perdonando los pecados, y actúa como el vino anunciando el juicio. Nos quedan solo ya 2 minutos. Es imposible que trate todo lo que nos queda. Veremos si sencillamente me lo salto o se lo resumo el próximo día. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, o quieren los 2 minutos libres. ¿No? ¿Ninguna?
es que ya no puedo tratar más los temas porque hay que tratarlos con respeto. Y el respeto implica tiempo. Hay una mano al final que se levantó. A ver. ¿Los samaritanos tienen que ver con la rita de separación de los judíos? Sí, siguen. Y todavía se celebra la Pascua en el monte Garizim. Son muy pocos, quizás llegan a pocos miles, pero siguen fieles a sus tradiciones. Sí. Y les comenté también que un lugar clarísimo desde el punto de vista geográfico, que coincide milimétricamente con el texto evangélico de la Samaritana, es el pozo y el brocal del pozo en el que se sentó el Señor esperando a la Samaritana y donde tuvo el diálogo con ella. Y les recuerdo que ese pozo lo había comprado Jacob. Y Jacob es el nieto de Abraham, como unos 1700 años antes de Cristo. Y que ese pozo existe y que de ese pozo todavía se puede tomar agua fresca y sabrosa. Se encuentra en una de las iglesias más limpias y más bonitas de los ortodoxos en Tierra Santa. Ahí quien atiende, yo lo apodé un Miguel Ángel ortodoxo, porque es un sacerdote ortodoxo con una barba muy florida, que encontró la iglesia cuando llegó sin ningún techo y sin terminar siquiera las paredes verticales, y que terminó la construcción y toda la embelleció con unas pinturas de una calidad extraordinaria. Son iconos ortodoxos perfectamente claros. Porque su antecesor, y escúchenlo bien, había sido matado a hachazos por 4 judíos ortodoxos. No sé si sepan algo de esto, pero también para que adviertan cómo las relaciones entre nuestros hermanos mayores y nosotros no son tan fáciles como puede aparecer en determinada prensa. Cuando yo estuve ahí, en una localidad muy cercana que se llama Tabga, que es el sitio de la multiplicación de los panes, un jueves en la madrugada llegaron unos jóvenes hijos de judíos ortodoxos y quemaron todo lo que era una serie de aulas, de locales y de tienditas que tenían ahí los benedictinos, y pusieron fuego también a la puerta de la iglesia y a la puerta del lugar donde vivía la comunidad de benedictinos. Gracias a Dios despertó uno y se salvaron todos, pero quedó de una manera muy afectada. Primero el lugar y luego la comunidad. Al día siguiente, cuando nosotros subimos, llevamos a nuestros voluntarios a ver si podíamos hacer algo por ellos, y en algo les ayudamos. Por eso no es fácil la relación y el modo como ellos nos ven, pero hay que pedir por ellos, porque pues no dejan de ser el pueblo elegido, y aunque en ocasiones nos vean como la peor de las herejías salida de su religión, pues Dios nos ve con otros ojos, y los ojos definitivos son los de Dios, no los de nuestros hermanos mayores. ¿Alguna pregunta más, o queja o lamento más? Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.